Bueno, la tercera palabra viene en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del verso 25 al 27. Esa es la tercera palabra que dice el Señor Jesús estando en la cruz del Calvario. Y nuestro Señor Jesús nos relata Juan lo que estaba sucediendo ahí. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Sí? Juan 19, del 25 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta porción de la Escritura se ha malinterpretado mucho porque en la Iglesia Católica la usa para decir que por esa Escritura María es la madre de todos los cristianos y es mi mamá y es tu mamá y es la madre de todos los que somos discípulos del Señor Jesús. Los sacerdotes se consagran a ella, los sacerdotes católicos se consagran a ella en su vocación porque se supone que de ella la va a proteger y todo. Pero se saca del contexto esa cita para justificar una doctrina, una enseñanza, una práctica que no tiene nada que ver con la cultura judía, que no tiene nada que ver con la cultura ni de la misma María, que era judía y que no había un concepto allí, nunca hubo un concepto anterior al Antiguo Testamento que una mujer fuera la mamá de todos, sino siempre la protección y el respaldo espiritual es del varón. Por eso dice que de nuestro padre Abraham, no dice de nuestra madre la esposa de Abraham, sino siempre es la cabeza de toda dinastía, de toda parentela, de todo linaje, es el varón. Entonces les digo, está sacado del contexto. Pero para poder entender específicamente y claramente a qué se refería y qué acción estaba haciendo aquí Jesucristo, nos tenemos que llevar un poquito para atrás. Y tenemos que irnos para que ustedes aprendan lo que Jesús quería enseñar ahí. Tenemos que irnos a cuando María acababa de tener a Jesús. Y eso viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del verso 25, del 21 al 35. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, del verso 21 al 35. Para que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces, María acaba de tener al niño y ella tenía que cumplir con la ley. Y se tenía que cumplir con una parte de la palabra de Dios en Levítico. Por eso dice el verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel.
y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, o sea, el Mesías. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice que Simeón, dice, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿sí? Tomando al niño, dice, bendito, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, fíjense lo que dice, he aquí, o sea, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces le estaba diciendo, vas a tener un momento, le estaba profetizando a María, y tú vas a tener un momento de extrema agonía. Una espada es algo que te penetre un dolor tan profundo que es como algo, como una herida por dentro. ¿Sí? Le estaba profetizando a María eso. Para no salirnos del contexto, tenemos que entender que antes de que Jesús estuviera en la cruz, sabiendo que Él iba a la cruz y que a Dios iba y que de Dios había venido y a Él regresaba, sabiendo que Él era el ungido y que Él nadie le quitaba la vida, sino Él iba a ofrecer con libertad por amor al Padre para nosotros, para que se cumpliera la voluntad del Padre, para que se cumpliera todo lo que está escrito. Dice que Jesús les enseñó una lección a los mismos apóstoles, ¿sí? Les leí un poquito de esa lección, que es la que nosotros olvidamos o menospreciamos muy frecuentemente. Busquen Lucas, capítulo 22 al 27. Lucas 22, 27, dice, lo leímos hace rato cuando estábamos leyendo la porción de las Escrituras. ¿Sí? Después de que estaban en la cena del Señor, dice que hubo una discusión y Jesús los reprende y les vuelve a decir, esta es una enseñanza clave para mis discípulos. Si tú eres mi discípulo, tienes que hacer esto. Y entonces Jesús les dice que ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? Pues dice Jesús, ¿no es el que se sienta a la mesa? Bueno, entonces dice, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, que fue en el tiempo de que estaban ellos solos en la Pascua, ellos estaban sentados a la mesa, y Jesús es el que sirve, porque Jesús, en su reino, el que es mayor, el que tiene más autoridad, debe de servir a los demás. Si tú te consideras que sabes más o que eres más, que tienes más madurez que otro, tú tienes que demostrar esa madurez sirviendo al que tiene menos madurez o al que es más débil en la fe. Tú tienes que servirlo porque tú imitas al que es mayor que tú, que es el maestro. Entonces, el Señor Jesús vino a servir a todos. Entonces, por eso dice ahí en el capítulo 13 de Juan, en el verso 1 dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó con todo su amor hasta el fin, dice. Verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levanta de la cena,
se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los que estaban sentados, comenzó a lavar los pies de los que estaban en la mesa. ¿Sí? ¿Quién es mayor? ¿El que está sentado en la mesa o el que sirve? Que no, pues el que está sentado en la mesa. Bueno, el Señor, sabiendo que Él era mayor que todos y que vino a servir, no a ser servido, Él puso el ejemplo y empezó a servirles en una necesidad que tenían ellos en ese momento. Porque como todos estaban discutiendo que quién era el mayor, específicamente en ese día, estaban en esa pugna de poder, ninguno quiso servir de lavar los pies del polvito que venían de la calle, que eso lo hacía la persona que era el sirviente de la casa. Pero en ese día estaba el aposento y no había ningún sirviente. Entonces ninguno quiso servir al otro. Y Jesús dijo, consciente, dijo, les voy a enseñar eso, voy a ser yo el que les sirva. No eran dignos de que les sirviera, pero ellos no entendían que Jesús a sus discípulos es el servicio. Si tú quieres ser grande en la iglesia, tú tienes que tener disposición de servir. Si tú te consideras, entre comillas, con una estatura espiritual especial, cuando vamos a tener una celebración, tú tienes como pelearte por servir, no por buscar el mejor lugar en la mesa. Porque muchos buscan su comodidad y todavía no aprenden, todavía no cambia el switch de que el Señor, que es tu maestro y tu modelo de vida, es al revés. Eso es allá afuera, pero aquí adentro, en la iglesia, entre más tengas disposición de servir, más grande Dios eres de parte de Dios, porque Dios te honra a los que sirven, a los que son seguidores y servidores del Señor. Entonces muchos llegamos aquí con una mentalidad del mundo para que me honren, pero no es así. Cuando vienes aquí tú tienes que buscar que Dios te honre. ¿Y cómo te honra? Cuando tú imitas a Jesús. Entonces tienes que servir. Ya les saben la historia de que ese lavamiento de los pies significa servicio. ¿Sí? Servicio. Entonces lo interesante de lo que pasa en la cruz del Calvario es que al verse a Jesús, que estaba él en agonía, ve la agonía de su mamá, hermanos. Al ver a que estaba María y otras 3 mujeres y estaba el hijo, él ve todavía, ¿qué vio en su mamá? Vio el dolor de su mamá. Había una agonía. Jesús estaba agonizando, su mamá estaba agonizando al máximo también. Y antes que Jesús esperase que la mamá lo consolara, él, como vino a servir, él al ver la necesidad de su mamá, lo primero que pensó fue en él o en ella. Entonces le quiso dar palabras de consuelo. Mamá, aunque estás en agonía, aunque una espada está atravesando tu corazón, no te vas a quedar sola. Aún ahí el Señor, en su máxima agonía, el Señor se despojó de su agonía y pensó en la agonía y en la necesidad de su mamá. No te quedas sola. Y le entregó a su discípulo, le hizo una encomienda a su discípulo, a Juan. Quiero que a partir de ahora ella sea tu mamá y tú seas su hijo, para darle alguna muestra de consuelo a su mamá en el momento de máxima agonía, simplemente por estar cerca de Jesús. Cuando tú estás cerca de Jesús, Él siempre está dispuesto a lavarte, a limpiarte, a consolarte, a purificarte, a darte nuevas fuerzas, porque cuando tú estás cerca de Jesús, Él siempre quiere servirte. Él siempre quiere ayudarte. Por eso dice el Señor, venid a mí todos los que están cargados y agobiados, y yo los haré descansar. Entonces, el estar cerca de Jesús es la máxima expresión de nosotros para con Dios. Nosotros quisiéramos, cuando vamos con Dios y le llevamos, queremos venirle a adorar, queremos venirle a servir, siempre salimos más reconfortados que lo que venimos a dar. ¿Por qué? Porque Él siempre nos gana en dar, porque Él es el maestro, Él es el modelo de vida. ¿Y por qué nos satisface? ¿Y por qué nos consuela? ¿Y por qué nos da paz? ¿Y por qué satisface la necesidad que tengamos? Para que saliendo nosotros con esa fuerza hagamos lo mismo. La manera como tú y yo le podemos compensar o pagar al Señor tantas maravillas o tantos consuelos que da Dios, tantas ayudas, tantas bendiciones que da el Señor cuando tú estás cerca de Él, es que tú hagas lo mismo para con tus semejantes, para con los demás. Por eso Jesús en Juan capítulo 13 dice, ejemplo les he dado
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados van a ser si las hacen. Entonces nosotros, la mayor expresión de servicio es Jesús. Aún en su muerte, Él pensó en la agonía de su mamá y la quiso consolar, que no se quedara sola ni desamparada, que ella saliera de ahí cobijada por una familia. Y la fortaleza que recibió María, ella tenía que hacer lo mismo. Esa misma fortaleza era para que ella fuera también una hermana mayor, una persona que también tuviera esa misma disposición de servicio para con los demás. Y así lo hizo. En Pentecostés está ahí María también orando con ellos. Ella ya no se separó. Su nueva familia fueron los apóstoles y todos los discípulos del Señor. Ella era su padre, su madre. Ella ya estaba integrada en esa comunidad de creyentes del Señor. Esa es la verdadera interpretación, conforme a la Biblia, la enseñanza que nos deja esta palabra de Jesús, cuando le dice a María, María, he ahí a tu hijo, y a su discípulo amado, he ahí a tu madre. Y de ese momento dice que él la cobijó bajo su techo. Vamos a continuar con la siguiente palabra, que a partir de este momento ya las palabras que siguen es en total oscuridad, porque comenzó la crucifixión a las 9, dice que a las 12, de las 12 a las 3 de la tarde estuvo totalmente en total oscuridad toda la tierra. Entonces las siguientes palabras ya son una total oscuridad, como si fuera de noche, y ahí comienza la siguiente palabra.